La idea es ahorita hablar de Nietzsche. Esto está al interior de un seminario que llevan ya hace muchos años, precisamente Carlos Fernández Gauss y Alejandro Salamunovitz, sobre cuestión psicosomática. Entonces, hablando con Carlos, pensamos que una muy buena idea era tratar tomar el ejemplo de Nietzsche. Un hombre apareció, Nietzsche y la siniestra habitación del cuerpo, porque creo que todos los que alguna vez fuimos atrapados por la obra de Nietzsche, eh, que, que- que- porque Nietzsche es alguien que uno que uno descubre, ¿no? Y que te atrapa, ¿no? Es muy impresionante el efecto que tiene este autor. Y Nietzsche es muy autobiográfico. Acuérdense, el estilo de Nietzsche, ahorita vamos a ver de dónde deriva eso, pero es un estilo precisamente aforístico. Eso hace sencilla la lectura, porque pues son fragmentos relativamente pequeños, quizás son, sabe, el origen de la tragedia, la genealogía de la moral y el Zaratustra, ¿no? Que son textos que llevan una cierta, digamos, eh, una cierta coherencia larga. El resto de los textos más bien son cortos, están llenos de fragmentos relativamente pequeños y variopintos. Ajá. Pero eso también los hace muy interesantes, eh, porque son como luces, iluminan, ¿no? O sea, es muy interesante el efecto de Nietzsche. Tiene algo también en su estilo que es, muchas veces termina con un vielleicht, ¿no? Con un quizás, con una idea no cerrada. Eso también es muy interesante del estilo de Nietzsche porque lo conmina a uno a terminar la idea. O sea, eh, eso es muy interesante. Además, es un carácter, es una intención de Nietzsche, no ser sistemático, lo cual le venía de un poquito, no tanto, pero sí venía de alguna manera de Schopenhauer. ¿Ah? Acuérdense de Schopenhauer, que algún tiempo Nietzsche lo toma, pues se enamora de Die Welt, o sea, del texto fundamental de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, y, eh, es bien conocido que Schopenhauer tenía un pleito jurado con Hegel, ¿ah? Al grado de poner su clase a la misma hora que la de Hegel para quitarle alumnos, ¿no? Lo cual, por cierto, no logró, pero al menos lo intentó, lo cual se aprecia. Ajá. Pero, entonces, Nietzsche eh, eh, es un alma adolorida, es un cuerpo adolorido. Entonces, qué magnífica oportunidad para hablar de cuestión psicosomática que pensar en Nietzsche, ¿no? Alguien que, que conoció con tal profundidad, se estudió con tanto detalle a sí mismo. Vamos a verlo. Entonces, bueno, primero disculpen, tengo que retomar generalidades, seguramente ya se lo saben, perdón, pero tengo que hacerlo. Nace en Röcken, que es en Prusia, 15 de octubre de 1844, va a morir a los 55 años en 1900. El episodio de cercano a la muerte es muy interesante. Para mí, el quien mejor lo relata es Kundera. El insoportable levedad del ser, seguramente ustedes recordarán cuando Kundera relata este viejo filósofo, ¿no? Golpean, perdón, que golpean a un caballo que no quería caminar, que estaba cansado, no sabemos por qué, y el cochero lo comienza a golpear. Y va Nietzsche y lo abraza al caballo para impedir que lo sigan lastimando.
En la versión de Kundera dice que le dice unas palabras al oído, algo así como para perdona a este estúpido cochero que te lastima. Eh, pero bueno, la lectura de Kundera es muy linda, es en el sentido de este abuso que tenemos los humanos, no solamente con nuestra casa, con nuestro oikos, con esta cuestión ambiental que ya lo mencionó Carlos, es algo que me tiene tomado desde hace varios años, pero sino con los animales que en principio compartimos el hábitat y que poco a poco hemos ido desplazando y lastimando y maltratando de maneras simplemente inusitadas. Ahorita, no sé, por citar datos que hace tiempo me decía el doctor Antonio Sarmiento, si a principios del, no al principio, bueno, sí, digamos, a principios del siglo pasado, de algo así como 98% de especies salvajes y 2% de especies domésticas, ahorita es al revés. Casi todas son domésticas y hemos depredado terriblemente las especies salvajes junto con sus hábitats, por supuesto. Pero eso es bueno. Vuelvo a las generalidades. Nietzsche nace en Röcken, en Prusia, y estudia filología. Hay tres elementos clave, tres grandes formadores de Nietzsche, reconocidos por él mismo. Está obviamente Otto Hahn y Rich, que es la línea filológica. Él va a estudiar en Jena, luego en Leipzig. Eh, Está por otro lado la influencia que tuvo en él, ya lo dije, Schopenhauer. Y una tercera fuente es Wagner. Wagner lo invita varias veces a Tribschen, donde él vivía ya con su segunda mujer, con Cosima. Y lo invita precisamente porque sabía que Nietzsche también era un músico. Nietzsche, tenemos obras de Nietzsche en el año 2000, no es cierto, en el año 1989, en la UNAM, hicimos un coloquio que se llamó 100 años de silencio. Y lo hicimos para conmemorar cuando Nietzsche dejó de hablar, de escribir, cuando comenzó la última etapa de su vida, que fueron 11 años de estar recluido en silencio. Ahorita vamos a hablar sobre las posibles causas de esa condición. Pero entonces, el que precisamente estuvo precedido por el episodio del caballo que yo les acabo de mencionar. Entonces, Nietzsche era buen pianista. En ese evento que yo les mencionaba, precisamente hicimos una jornada donde estaba precisamente Rivero Weber, el pianista, y ejecutó obras de Nietzsche. O sea, suficientemente complejas para mostrar que era un pianista de buena calidad, al grado de que improvisaba obras de Wagner con bastante tino, que fue lo que lo atrajo, que hizo que Wagner lo atrajese. Además de toda una aura que tenía, miren, Nietzsche tiene dos catástrofes, una catástrofe muy terrible cuando es niño, que es una doble catástrofe, que es que tiene 4 años y muere su padre, que era pastor protestante, igual que su abuelo, bisabuelo, etcétera. Era toda una familia de pastores protestantes. De hecho, se esperaba que él también lo fuera. Y por otro lado, es poquito después, muere su hermano pequeño. Nietzsche va a tener tiene dos hermanos, Elizabeth, que es 2 años menor que él, y el otro chiquito, que se llamaba Joseph Ludwig.
muere chiquitito, un poquito más de un año. Y, y Nietzsche tiene un sueño, de hecho lo cuenta en, ya no me acuerdo, en una, creo que es una epístola con Peter Gast, bueno, lo cuenta el sueño, y el sueño, disculpen, lo estoy citando de memoria, es algo así como, viene mi padre, que acababa de morir, y va, y viene por mi hermanito. La cuestión es que él lo cita como una forma incluso angustiosa, porque en ese momento no tenía nada, ningún padecimiento su hermano. Su padre había muerto, pero no el chiquito. Y entonces lo terrible fue que realmente se murió poco después el hermanito. Pero bueno, entonces Nietzsche queda en una casa al cuidado de solamente mujeres, su mamá, dos tías, su abuela y su hermana menor, Elizabeth, que ahorita van a ver tiene una importancia capital, sobre todo en los últimos años de Nietzsche, y esto lo digo porque varios de ellos, varios de la vida de Nietzsche, Elizabeth estuvo fuera, no porque se hubiera quedado en esa casa familiar, sino porque se casa con un tal Bernard Förster y se van a Paraguay porque decían que Alemania, acuérdense que estamos en la época en la que se unifica Alemania, Bismarck, eh, eh, toda esta cuestión de la unificación de los diversos feudos, principados, etcétera, de lo que era Germania, va a ser en 1800, en los 870, por ahí, que Bismarck logra la unificación, comienza la modernización, industrialización de Alemania, eh, eh, y Wagner va a ser, de hecho, uno de los ideólogos de esa aparición de un nacionalismo alemán. Toda la tetralogía de Wagner, el Anillo del Nibelungo, ¿no? Estaba lanzada precisamente a estimular esa mitología nórdica y las Valquirias, Sigfrido, etc. Son óperas que apuntaban a construir un nacionalismo alemán. No le salió a Wagner como él quería, al menos no inmediatamente. El Festspiel, o sea, la ópera de Bayreuth, que todavía sigue siendo la ópera wagneriana y, en Baviera, sigue siendo el lugar de culto para los wagnerianos. Eh, Al inicio no tuvo mucho éxito. El éxito vino después. Y aquí el papel que tuvo Elizabeth Förster Nietzsche fue grande, fue importante. Pero bueno, no adelanto vísperas, solamente digo que es precisamente bajo la influencia de ella y el proyecto que hizo con Bernard, que se fueron a Paraguay, fundaron ahí la Nueva Germania. Ajá. El argumento de irse es muy curioso y es de que había demasiado judío en Alemania. O sea, la cuestión antisemita estaba desde entonces. Acuérdense que cuando los judíos son expulsados de Francia y España, se van hacia el norte y, claro, por supuesto, son recibidos bien, etcétera, pero eso no todo el mundo lo recibía bien. O sea, el pueblo judío es un pueblo, no cualquier cosa, es un pueblo además con unas tradiciones centenarias, con un espíritu de cuerpo, o sea, ¿cómo decir esto? Con un orgullo muy propio. Eh, entonces, pues llegan a un lugar y pues no es fácil que se vinculen. Además, llega con toda esta idea de que se es judío por sangre. Entonces, pues, si un varón decide casarse con una mujer que no es judía, pues sus hijos ya no van a ser judíos, porque se transmite por sangre.
Entonces, sí, es una comunidad medio cerrada y eso algunas personas no lo aceptan bien. Elizabeth Foster Nietzsche, no. Entonces se van a Paraguay para alejarse de esas cuestiones y fundan una nueva Germania. ¿No? Ahora entienden por qué personajes como Joseph Mengele y otros, bueno, él acabó en Brasil, pero pasaron por Argentina, Paraguay, o sea, hicieron ese ciclo porque no es el único ejemplo de esto. La Nueva Germania, por cierto, en Paraguay todavía existe. Pero bueno, entonces, yo les decía, la época de Nietzsche es la época de la unificación de Alemania. Uh-huh. Este, Después de que ocurre la catástrofe de la muerte del padre, de la muerte del hermanito, lo que tenemos es una vida, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo llamar eso? Una vida poco encerrada en un ambiente de mujeres muy pías, eh, vigilantes, y Nietzsche no se hace un rebelde, que es una posibilidad ante ante un escenario de ese tipo. O sí se hace un rebelde, pero no del estilo que ahorita entendemos por rebelde. Se hace un iconoclasta, se hace un blasfemo. Por favor, el anticristo, o sea, las consideraciones, el crepúsculo de los ídolos, o sea, todo el tiempo le pega al cristianismo, o sea, todo el tiempo le está pegando a su mamá, a su tía, a su hermana, todo el tiempo. ¿Mm? Y las tacha de que tiene una moral de esclavos, y, o sea, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo lo hace. Entonces, es muy autobiográfico además la obra de Nietzsche. El primer texto donde se pone a hablar de él mismo, creo que es Mein Leben, es 1900, o sea, cuando él tenía 14 años, ¿no? Es 1928, o sea, perdón, en 1958, es muy temprano, le da mucho por escribir y pronto de sí mismo, y lo que narra es un opúsculo, es las migrañas que le daban, habla de las jaquecas también, dolor de ojos tenía. Y aquí son cuestiones que por favor guárdenlas porque nos van a permitir pensar en esta pregunta de qué fue lo que lo llevó a la muerte. ¿Ah? Pero acuérdense, antes de los 14 años, ella sufría de migrañas, jaquecas y dolor de ojos. ¿No? Es curioso. Después, entonces se hace un personaje que pronto se va a estudiar, gracias a una beca, se va a Forta, al famoso gimnasium, ahí de ahí pasa a comenzar a estudiar filología, ya lo dije en Jena, en Leipzig, conoce a Otto Hahn, a Friedrich, etc. Y hace una muy brillante carrera como filólogo, tan brillante que ustedes saben, en Alemania, cuando alguien quiere llegar a ser profesor, no solamente basta con que termine su doctorado, que ya llaman la promoción, sino tiene más que hacer otra cosa, otro texto extra que le llamaban la habilitación, que es como ¿cómo llamarlo? Como una tesis pequeña, más pequeña que la doctoral. Eh, a Nietzsche lo recomienda Ritschl para ser profesor en Basel, una gran universidad en esa época, Basilea le decimos en español, antes de que terminara su promoción. O sea, eso es inusitado. O sea, era porque Nietzsche era un genio, tenía una habilidad excepcional para era muy, 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 muy comprometido, muy disciplinado además. Y por favor, tomen este elemento de su carácter, porque muchas veces se dijo que lo encuentran en muchas de las biografías.
hay muchos biógrafos de Nietzsche, además. Uno de los primeros es Paul Möbius, ¿ah? El que escribe el libro famoso. Su mayor bestseller de Paul Möbius es el texto de 1900 que se llama La inferioridad mental de la mujer. Eh, pero muy en una línea schopenhaueriana. Pero está Jaspers, está Stefan Zweig, eh, Kaufmann, Deleuze, o sea, hay mismo Foucault, bueno, Heidegger, o sea, muchísimo, Kaufmann, o sea, hay muchos autores que se ponen a trabajar sobre quién era este señor, qué le pasó, o sea, y entonces, en muchas de las biografías, sobre todo las que indican que él murió de PGP, o sea, de parálisis general progresiva, producto de una sífilis, eh, indican que, eh, que adquirió la sífilis en una correría no me acuerdo, en Jena, creo que fue en Jena o en Leipzig, que se metió prostíbulo. Pero tenemos una carta donde Nietzsche le cuenta lo que pasó. Creo que está, aquí, disculpen, es que he leído tantos epistolarios que se me mezclan. Creo que es a Peter Gast, donde le cuenta que dice, llegué al prostíbulo, o sea, llegué a un lugar, y entonces pues me di cuenta como que había, bueno, muchas muchachas, obviamente, en ropas escasas, ajá, y lo que hice fue sentarme al piano y comenzar a tocar, porque lo único que tenía alma en esa reunión era ese piano. Tan pronto pude, me salí. Es decir, si uno le hace caso a lo que está ahí y uno piensa en la posterior vida de Nietzsche, se los juro, me cuesta mucho trabajo pensar que fuese un descocado, o sea, ¿por qué digo esto? Miren, él decía, niño genio, estudioso de la filología, llega a la Universidad de Basel con tan buena recomendación que dicen, ¿y este muchachito? ¿No? Y entonces le piden, pues échate la conferencia inaugural de cursos. Y Nietzsche hace una muy buena conferencia sobre Homero, que se lo sabía muy bien. Y lo comienza a respetar mucho, comienza a tener éxito. Pero Rich le dice, oye, yo te recomendé, haz algo porque pues, todavía no te doctoras y pues no se ve cuándo lo vas a hacer, pero por favor, escribe un libro, ¿no? Al menos. Y entonces se pone a escribir. Precisamente es cuando aparece Die Geburt der Tragödie, ¿no? O sea, el origen de la tragedia, este, y el espíritu de la música, algo así. Y entonces, este texto, el problema de este texto es que fue un texto que no es claramente según los cánones de la filología de entonces. Ya en esa época ya había trabado vínculo con Wagner y ya una influencia wagneriana muy importante en el texto. El único que lo va a elogiar cuando termina el texto es Röde, ¿no? Erwin Röde, pero además porque era amigo de él. Es muy brillante también, pero era su amigo, entonces eso no lo tomaba mucho en cuenta. Se hizo un silencio, nadie decía nada, hasta que llegó Wilamowitz Mühldorf, que era también era un compañero más joven que Nietzsche, también del Instituto Forta, pero le hace una serie de críticas duras. Luego se va a desistir el mismo Wilamowitz por exceso. Pues dice, es que no entendí bien el texto. Miren, el contexto de ese desdecirse de Wilamowitz, la verdad no lo entiendo bien. Puede ser que
que lo haya hecho ya en el momento en el cual Nietzsche era súper valuado. Y eso no ocurrió en vida de Nietzsche, ¿eh? Nietzsche murió, hasta que él se quedó en silencio. Había obras de él, no sé, hay la anécdota famosa, cuando él acaba de terminar, ya no me acuerdo cuál, Consideraciones intempestivas, pero bueno, al mismo tiempo se presentan el manifiesto del Partido Comunista y la obra de Nietzsche, casi en el mismo, digamos, la misma feria del libro. Y mientras de uno se vendieron, no sé, en un día 2.000 ejemplares, de Nietzsche se vendieron 5 o 6, ¿no? O sea, y además era una edición de autor. Es decir, el éxito de Nietzsche fue gracias a su hermana. Eh, Su hermana era una personaje peculiar. Ya les dije que funda Nueva Germania en Paraguay. Se muere su marido en 1889, en enero de 89, y Nietzsche, poquitito después, es cuando se pone muy mal. Inicialmente lo cuida su mamá, regresa a la casa con su mamá, lo meten a que lo revisen precisamente en el Hospital Universitario de Jena. Ahí le diagnostican paredes general progresivas. El doctor Otto Binswanger es el que es, no Ludwig, no, Otto Binswanger es otro. Le diagnostica la PGP. Pero en esa época no era muy común la sífilis. Acuérdense que la sífilis es una enfermedad, es como nuestra venganza contra los europeos. Así como ellos trajeron a América la viruela, ustedes saben, la sífilis existía en América. Y es bien conocido que se la llevaron los marineros que vinieron con Colón, se la llevaron a Europa. Por eso el primer lugar donde se expande terriblemente la sífilis es en el sitio de Nápoles, que fue en 1490. ¿Okay? Bueno, despuesito precisamente, cuando regresaron los marineros de Colón, se sabe que varios de ellos fueron al sitio de Nápoles y que ahí comenzó la sífilis, al menos una de las hipótesis acerca de dónde viene la sífilis. Entonces, era una enfermedad que golpeaba muy fuerte a los europeos, de transmisión sexual, que genera este famoso chancro. Bueno, no me meto en esos detalles. Lo importante es que había mucha sífilis, pero era muy fácil, porque además el problema con todo parásito es una espiroqueta, la sífilis, el famoso tripanosoma. El problema de los parásitos es que generan sintomatología difusa precisamente porque depende de en qué órganos se inserten. Hay sífilis primaria, secundaria y terciaria, bueno, y sobre todo hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la llamada sífilis terciaria, es decir, la culminación de la sífilis. Hay dos grandes afectaciones, o a nivel cortical, y la gente se muere de problemas cardíacos, o a nivel del sistema nervioso, y genera parálisis general progresiva, con delirios, con alucinaciones, con una serie de fenómenos muy curiosos como tener que poner el talón al caminar, la famosa marcha de los sifilíticos, pero bueno, toda una serie de síntomas que uno, de tan autobiográfico que es Nietzsche, tendría que haber rastros de ello. Acuérdense, cuando da la sífilis, muy pronto aparece el chancro, que es una especie como de pústula dura. ¿Ah? También hay blandas, pero sobre todo dura, que da, si es femenino, pues en cercanía de la vagina, si es, o en el pene, ¿no? Se quita y pasa al periodo secundario, en el cual los síntomas son inespecíficos, o bueno, son variados.
precisamente porque, reitero, es un parásito, entonces depende de dónde se aloja. Y se dan una serie de síntomas chistosos como manos con partes enrojecidas. ¿Ah? Bueno, es variado eso. Lo hemos estudiado bastante bien, curiosamente gracias a los criminales. Hay dos famosos crímenes que hicieron los Estados Unidos en este terreno, que es lo que hicieron en este pueblito de Alabama, donde infectaron propositivamente a afroamericanos para, para estudiar las consecuencias de la sífilis y no los curaron durante 40 años, a pesar de que ya existía manera de curar la sífilis. Y lo otro que fue en los 40 del siglo pasado en Guatemala. Ahí infectaron a 1.500 personas. El experimento fue de más corta duración, pero también es un crimen, porque además no era organismo de salud, era un crimen de Estado lo que hicieron. Entonces, a esta primera sintomatología que tiene Nietzsche, hay que sumar una segunda, que la adquiere cuando la guerra franco-prusiana, él se va como enfermero. Participa en la guerra, no en el frente y con armas, no. Está en una posición, digamos, en retaguardia, pero se enferma de problemas gástricos, le dan curas de esas que había en la época, cloral, nitrato de plata, cosas que más que ayudar le dañaron lo que sufría. Y hasta el final de sus días tenía diarreas, tenía muchos síntomas gástricos que se curaba. Tenía toda una farmacopea, Nietzsche. Opio, también tomaba opio. Esa es otra de las hipótesis de por qué queda perdido. Pero no está tan claro eso porque el opio que toma era tomado. Y ustedes saben, cuando las sustancias entran al flujo gástrico, es tan terrible el flujo gástrico, tan ácido, que, que no genera los mismos efectos. De ninguna manera, de ninguna manera. Freud, por ejemplo, que se decía que era coquero, sí, claro, pero era coquero de los que comía la cocaína, no la inhalaba. La inhalación va rapidísimo, va al sistema nervioso. En cambio, pasar por todo el sistema gástrico hace que la cantidad de droga que asimile el organismo es muchísimo menor. El efecto es mucho, mucho menor. Pero bueno, entonces, bueno, entonces es enfermero y de ahí se deriva una segunda sintomatología corporal que tiene que ver con problemas gástricos. ¿Cómo se pensaba en esa época lo referente al cuerpo? Ustedes saben, en alemán hay dos maneras de hablar del cuerpo. Lo trabaja muy bien Heidegger Heidegger algún tiempo en su vida se dedicó a dar conferencias a psiquiatras y psicoanalistas. Heidegger va a conocer a dos grandes freudianos. El primero es Binswanger, Ludwig Binswanger, que conoció a Freud y todo. Y el segundo es Medard Voss, los dos suizos. Medard Voss tenía una casita en un pueblito que estaba a 10 kilómetros de Zúrich, que se llama Solikon. Y ahí dio Heidegger, terminando la guerra, él es acusado por haber jugado con los nazis, o sea, por haber sido uno de los rectores durante el nazismo, entre 1933 y 1934, pues sí, Heidegger estuvo cerca de los nazis. Y entonces, al terminar la guerra, pues le hicieron una serie de acusaciones, le quitaron la posibilidad de dar cátedra, luego se la van a regresar en 1950, pero al principio la pierde. Durante 4 o 5 años no pudo dar cátedra en Alemania, y entonces, pues, ¿de qué vivía? Él era un profesor, medio viejito, porque eran los años 40, fines de los 40,
Y pues él ya tenía más de 50, tenía como 60 años. Y todo lo que había hecho en su vida era dar clase. Entonces era medio feo. Y entonces Médard Vos, junto con Jean Beaufret en Francia, lo comienzan a invitar a dar clases, seminarios, lo apoyan. Y comienza a ir a Solicón a dar unos seminarios, que son los llamados Soliconer Seminare, que tradujo mi amigo Ángel Xolocotzi. Una muy buena traducción, por cierto, en Gitanjáfora, en esta editorial moreliana. Y en una de esas sesiones, en el año 1965, porque fueron varios años los que dio seminarios en Solicón, se pone a hablar del tema del cuerpo. Y sobre todo diferencia entre Leib y Körper. En español tenemos solamente una palabra que es cuerpo. Esto lo dice muy bien el traductor al castellano, que les decía Ángel Xolocotzi. Y la diferencia heideggeriana es más o menos como que Körper es el cuerpo cósico, la cosa corporal, mientras que Leib es el cuerpo espiritual, el cuerpo como Vorstellung, como un representante, como en el ámbito simbólico, digamos. Está bien, es una diferenciación además que nos hace pensar inmediatamente Freud, ¿no es cierto? El neuropsicosis de defensa, cuando separa el representante representativo, el representante afectivo, o sea, estas dualidades. A mí, la verdad, yo prefiero leer lo que se juega respecto al cuerpo con el ternario lacaniano, porque me permite encontrar una diferencia que para mí es muy importante, que es entre el imaginario del cuerpo, esto que podemos esquematizar, lo que tiene que ver con el símbolo, el simbólico del cuerpo, toda esta red significante, esta red de sentidos que tiene el vocablo cuerpo, y por otro lado el real corporal. El real corporal, para mí quien mejor lo expresa es un gran filósofo que se llama Maurice Merleau-Ponty, cuando se pone a hablar de la chair, ¿no? De la carne. Eh, eh, que es una cuestión muy importante en la fenomenología de la percepción y visible e invisible. Es decir, es un gran hallazgo para mí la manera como Merleau-Ponty trabaja este tema, este real corporal, porque nos permite, y estoy casi estoy citando Parker, por supuesto, pero casi estoy citando de memoria a Merleau-Ponty. Él dice, el cuerpo es un otro que habitamos. ¿No? Eh, eh, es una flesh, es una carne, ¿no? Que habitamos. Entonces, es por eso que es siniestro. Fíjense qué interesante. El cuerpo sano, y aquí voy a una cosa que creo que les va a resultar interesante, el cuerpo sano es el cuerpo callado, el cuerpo silencioso. Cuando el cuerpo habla es cuando está enfermo y a veces grita. El cuerpo es un otro que habitamos, es reconocer que no somos nuestro cuerpo. Esto cualquiera que haya tenido problemas de obesidad lo sabe perfectamente, que dice, es que quiero quitarme estas lonjas, pero no se quitan, ¿no? A pesar de que yo propositivamente quiero que se quiten, no se quitan. Pero es mi cuerpo, ¿no? Pues no está en tu cuerpo, ¿no? Eh, a los psicoanalistas presentes esto les va a hacer muchísimo sentido, porque la experiencia del inconsciente es esa. El inconsciente es un otro que nos acompaña, que a veces aparece con lapsus, con sueños,
con síntomas. O sea, pues claro, por eso cada vez que un psicoanalista, bueno, que alguien se interesa por el psicoanálisis, se llega a convertir en psicoanalista, no puede sino reiterar la experiencia de Freud, el descubrimiento del inconsciente. Es por eso que Lacan decía que hay que hacer un retorno a Freud. No podemos sino regresar a Freud, porque Freud es frayeur, abre caminos. Entonces, Freud lo hizo y nos enseñó cómo había que hacerlo. Él lo descubre con su lectura de sus sueños, ¿no? Por eso lo llama la vía regia al inconsciente. El cuerpo puede ser también una manera de iluminarnos, que esta es la gran enseñanza de Nietzsche. Porque si bien es cierto que Nietzsche todo el tiempo se está quejando de los dolores, de lo mal que se siente y eso, en los epistolarios es todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy tuve un día malo, no me pude levantar, o sea, estuve vomitando toda la noche, o sea, imagínense ese sufrimiento. Pero a la vez, en la Gaia Ciencia, ustedes pueden leer diciendo, después de estos terribles dolores, nunca había tenido tanta claridad mental. Porque la experiencia del cuerpo doliente es el despertar continuo. Miren, cuando el cuerpo está dormido, cuando el cuerpo está sanito, silencioso, yo puedo no darme cuenta de lo que pasa, no darme cuenta de la verdad, no darme cuenta de mi finitud. Cuando el cuerpo grita, me espeta en el rostro mi propia finitud. Esa experiencia es la que tuvo Nietzsche continuamente. Y lo hizo, como dice Nietzsche Homo, lo hizo llegar a ser el que era, el que fue. O sea, su experiencia dolorosa, su vía dolorosa, ¿no?, le permitió ser el genio que reconocemos, porque lo mantuvo despierto continuamente. Entonces, además estoy seguro que los psicoanalistas aquí presentes ya tienen en la cabeza la palabra trip, ¿no? Estamos hablando de la pulsión. ¿Qué otra cosa es ¿se acuerdan de la definición de Freud? Eso que está entre lo somático y lo psíquico. Pero estamos hablando del cuerpo. Es de eso de lo que estoy hablando. Ok, entonces, ya sé que estoy en tiempo. Sí, tengo 10 minutos. Entonces, hay algo de siniestro en este otro porque nos encanta pensar que somos nosotros los que dominamos. Nos encanta dominar. Lo que les debo decir aquí, que lo que apasionó, y lo dice en varias ocasiones Nietzsche, lo que le apasionó de la obra de Schopenhauer, es que en el mundo como voluntad y representación, él no habla de la voluntad volitiva, ¿no?, de la voluntad como la tendemos a pensar en nuestros días. Wille, igual que Nietzsche, Wille en Schopenhauer, era como la fuerza, como precisamente una fuerza pulsional, que va más allá de mí, que me rebasa, me supera, me domina, me controla. Esa es Wille, ¿no? Es por eso que se dice que Schopenhauer era un pesimista, porque él no controlaba, él sabía que él no controlaba. Entonces, bueno, tener la claridad de la presencia de esa voluntad que va más allá de mí, que me domina, que me mueve,
es para un yo que pretende tener dominio de sí. Eso es siniestro. Me pueden decir, no, para un budista, estamos de acuerdo. Los budistas están más allá del bien y del mal, ciertamente. ¿Por qué? Porque si ustedes leen Suzuki, por ejemplo, Suzuki dice, así, no entiendo la verdad lo que entienden los occidentales por libertad. No entiendo, no entiendo cómo se les puede ocurrir que libertad podría ser una libertad de la voluntad. O sea, ¿de dónde sacaron eso? Si el mundo es un conjunto de escenarios que se modifican unos a otros y que nosotros somos una pieza más. Cuando Heidegger, precisamente en El ser y el tiempo, después de citar varias veces a Nietzsche, define la libertad, dice, la libertad es la asunción de mi tradición heredada. Eh, esto lo toma, de alguna manera viene de Nietzsche. La famosa Wille zur Macht, la voluntad de poder de Nietzsche. No es que, fíjense, aquí esto es muy importante porque cuando Elizabeth Förster Nietzsche hace este recorte de la obra de Heidegger, que además les debo decir, hay 2 libros que ella no quiso publicar de su hermano, que son El Anticristo, por razones obvias, era muy pía, y Ecce Homo, los textos clave para mí de la obra de Nietzsche, donde se manifiesta una crítica fuertísima al cristianismo, pero también la presencia de una fuerza, la vile, ¿no? Una voluntad que va más allá de nosotros mismos. Ella quería que la voluntad fuera una voluntad mía. Yo hago lo que yo quiero, ¿no? Como le entendieron los nazis, ¿no? Eh, al grado de que cuando los nazis hablaban del Übermensch, que es un concepto, esto se ha traducido habitualmente como superhombre, hay algunos que prefieren poner ultrahombre, pero bueno, eso la verdad da lo mismo. El Übermensch no es el hombre de yo hago lo que yo quiero. Esa es la lectura de Elizabeth Förster Nietzsche y de los nazis, de un concepto ontológico. El Übermensch no es Superman, no, eso no es. El Übermensch es un alguien que, que conociendo el poder de la vile, el poder de la voluntad que nos trasciende, camina en la dirección de ella y la potencia. Eso es el Übermensch. El Übermensch es ese que ya fue más allá de los valores, dejó atrás los valores anteriores, que hizo la transvaloración de todos, y que ya no tiene moral de esclavos, que ya no está en la compasión ni en eh, en las cosas de la fe y todo eso ya quedó atrás. Que tampoco le crea cosas de la razón. Y por supuesto que no le cree en absoluto a los nacionalismos. La clave de la ruptura de Nietzsche con Wagner fue precisamente que Nietzsche no soportó estar ante las óperas de Wagner ahí en Bayreuth y después de ver el Sigfrido se fue, digo, o las Valquirias, después eso se fue, es una estupidez. Wagner es un promotor de un nacionalismo vergonzoso. ¿Qué diablos es esto? O sea, Nietzsche tampoco era un guerrerista, aparecen referencias a eso, sobre todo si ustedes hablan hablar de los griegos y de Homero, por supuesto, pero él no era un guerrerista, no era un exaltador, o sea, no, eso es del Nietzsche modificado por Elizabeth Förster Nietzsche. Se requirió un gran trabajo que hizo Massimo Montinari, un filósofo italiano, para quitarle todos los elementos, digamos, de tergiversación de la obra de Nietzsche que hizo su hermana. Entonces,
Nietzsche, precisamente, como es un enorme crítico de la sociedad de su tiempo, critica a los alemanes, critica a los cristianos, critica o sea, a todos. ¿No? Es por eso que hay que hacer la inversión de todos los valores. Es por eso que puede avisorar al superhombre. Dice, el superhombre es alguien que ya dejó atrás todos esos valores. Es un o sea, es Übermensch. Entonces, es el que expresa la voluntad de poder. En ese sentido, la experiencia del cuerpo, desde que habitamos, que porta nuestra finitud, porque, por favor, nuestro cuerpo, con el paso de los años, comienza a hablar cada vez más. Algunos llaman eso achaques. Comienza a gritar nuestro cuerpo. Primero es un susurro, luego es un grito y te vas a morir. Tienes los días contados. Y ahí la pregunta es, y dime, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda de vida? ¿Lo vas a seguir perdiendo o vas a hacer algo? Es importantísimo. O sea, escuchar. O sea, y esto, la gran suerte que tuvo Nietzsche, es que lo tuvo desde muy chico y además todo el tiempo. Ese grito lo tuvo todo el tiempo. Es por eso que es un monstruo. Por eso hizo cosas impresionantes. Entonces, lo curioso de Nietzsche es que, como dice muy bien Heidegger, estoy de acuerdo con él, dice, fue el último metafísico. Es un inmoralista moralista, como lo dice Stefan Zweig. Porque avanzó muchísimo en la crítica a los demás. Su cuerpo lo obligó a decir muchas cosas, pero no puede evitar, y esta es la crítica básicamente de la lectura de Kaufman, no pudo evitar también proponer cierta moral. Hay también una moral ahí. Entonces, eso pues, como que no suena muy bien. Si estoy criticando, dejen esos valores, tomen los míos, pues como que no. Ajá. Entonces, sí, hay eh, una propuesta que sí, que tomaron bien los nazis eso. Ahí no hay una tergiversación, ahí estoy de acuerdo con Kaufman. Hay una eh, eh, de un llega a ser el que eres, que es una fórmula, no es de Nietzsche, eso es Píndaro, pero la reitera varias veces en su obra, Nietzsche. Pero bueno, entonces, para terminar, la experiencia del cuerpo de Nietzsche, en primer lugar, determina un estilo. Como tenía pocos ratos de lucidez, pues no era capaz de escribir una novela completa o un sistema como el hegeliano o las tres críticas de Kant. No podía. Entonces, lo que aparecen son aforismos, pero reitero, aforismos muy luminosos, derivados precisamente, reitero, de su cuerpo, de su experiencia corporal. No, eso también le permite darse cuenta de los ciclos. Si algo tiene nuestro cuerpo son ciclos. ¿No? Al ser una entidad de la naturaleza, hacemos lo que hace toda la naturaleza, que es que opera por ciclos. ¿No? Y eso se traduce en el eterno retorno de lo mismo. Y para mí la idea clave es que le permite su experiencia corporal reconocer su finitud, nos permite reconocer nuestra finitud, nos libera de dioses, nos libera de ataduras innecesarias, apunta a la búsqueda del sentido de nuestra existencia,
llega a ser lo que eres, ¿no? Y en ese sentido nos permite soñar con Übermenschen, con superhombres, con humanos que sean más parecidas a los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Aquí los dioses no solamente eran inmortales, que ahí decimos, pues eso, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenían otra cualidad, que eran autónomos, o sea, tenían un nomos, una ley, que era autos, que era de ellos. Autonomía quiere decir no depender de otro. Tender a la máxima autonomía es ser lo más parecidos a los dioses. ¿Y a qué me refiero? Creo que inmediatamente los que me han oído otras veces saben de lo que hablo. Me hablo de autonomía en energía, autonomía en agua, autonomía en alimentos, autonomía. Si tuviéramos una humanidad mucho más autónoma, se los juro, esta COVID nos hubiera hecho, nos hubiera dado risa. Pero eh, hemos construido una civilización que, que ha acabado precisamente con ese elemento que lo tuvimos, que la humanidad lo tuvo muchos años, ¿ah? Muchos años, que era un nivel de autonomía mucho mayor que el que tenemos ahora. Pero bueno, eso es lo que les quería decir. No sé si hay alguna pregunta, comentar. Te devuelvo la palabra, Yolanda. Sí, gracias Luis, gracias por tu interesante charla. Carlos va a intervenir con un comentario. Comentario y al mismo tiempo una pregunta, Luis. Te referiste a cosas muy interesantes que te preguntaría cómo se pueden engarzar. Yo me acuerdo haber leído, creo que en Stefan Zweig, que parte del conflicto de Nietzsche con Wagner, por ejemplo, se debe a Cosima, porque Nietzsche me se enamoró de Cosima, entonces viene un periodo de un enorme pleito con Richard Wagner. Lo acusa de, no sé, populachero, su música es malísima y bla, bla, bla. Y a Nietzsche le debemos esa frase de la vida sin música sería un error, porque se le atribuye justo a un buen músico. Afortunadamente yo tengo varias de las obras de piano de Nietzsche, grabadas por la UNAM, por cierto, no de Nietzsche directamente, no se me malentiende. Bueno, hay una colección en un álbum muy elocuente donde vienen las obras de piano de Nietzsche, que les recomiendo que las lean, digo, las escuchen, porque él se refería justamente a la música que tenía un lugar al principio. Le empieza a estudiar música desde los 3 años, alguna cosa así. Y bueno, finalmente no era su vocación, que sin embargo, o era una vocación que sin embargo toma auge aparentemente a partir de este encuentro celoso, llamémoslo así, con Wagner. Y digo celoso porque Cosima es quien lo pone en contacto con Wagner. Gracias a Cosima, Nietzsche conoce a Wagner. Y bueno, insisto, no me acuerdo dónde lo leí, pero me parece que es en Stefan Zweig, en la biografía que hace de Nietzsche, en el que dice que Nietzsche se dedica al piano, no solamente por haber estudiado, sino porque las palabras no le alcanzaban. Como que el pensamiento que tenía era tan complejo que la única vía de expresión que podía hacer con eso era en la música que él componía y la música que él tocaba. Y esto de instrumento, ya que mencionas
el caso del cuerpo, sí es como también una especie de relevo. Lo formulo como pregunta, ¿no? Si no puedo controlar mi cuerpo, a este otro cuerpo sí lo puedo controlar. Lo puedo hacer hablar, cantar a mi modo. Ahí está este otro Nietzsche que no encuentra el modo de controlar sus dolores, todos sus malestares, pero que sin embargo, a partir, no sé si exactamente a partir, yo lo relaciono con eso, a partir de este pleito con Wagner, a quien Cosima adoraba, ¿no? Y además era el ídolo de la época, ¿sí? Él retoma el piano en este otro sentido. Si una larga vida de enfermedad con un cuerpo sobre el que no puede hacer nada, pero que sin embargo la forma de competir con Wagner con respecto a Cosima, más toda su dolencia, podría poner en el escenario, no lo sé, pregunto tu opinión, justamente el retomar el piano con ese ímpetu con que lo hizo, porque mucho de su producción pianística es más bien seguida, no es que se vaya dando una cada 10 años, ¿no? No le hubiera dado tiempo tampoco, pero es como todo en una época. Y entonces, ¿de qué manera podrías tú pensar que sí operar sobre el piano, hacerlo cantar, y lo tomo así porque me pareció muy elocuente y muy poético lo que tú dijiste, ¿no? El cuerpo grita, de repente grita y yo no lo puedo hacer callar, ¿no? Y aquí es una forma de él poder controlar los gritos, si no los del cuerpo, los de otro. Y eso tiene que ver también con eso tan complejo que él piensa que no tiene otra manera de expresar más que con música. Es cuando ese otro famoso dicho que no me acuerdo quién lo dijo, cuando nos falta la palabra tenemos la música. Y eso da otra ocasión, ¿no? De hacer un trámite que si bien no es sobre el cuerpo directo, pero ahí sí puede trabajar la armonización. Estoy pensándolo como si fuera eso la posibilidad de una metáfora de lo que él no puede hacer con el cuerpo, sí lo puede hacer con el piano. Lo que no alcanza a aclarar con palabras, lo puede hacer con el piano. Aquello que tiene como competencia con Wagner, la música, la puede hacer él a su manera y para ganarse, por supuesto, las sonrisas de Cosima. ¿Qué podrías decirme de eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos. Sí, la biografía de Zweig es el texto donde habla de Hölderlin, Kleist y Nietzsche. Es extraordinaria. Zweig es magnífico literato. Y es además bellísima. Yo pienso que es quizás la que más me ha gustado de todas las que he leído, a pesar de que de Paul Kurjans es extraordinaria la biografía, pero es tan hermoso como lo narra Zweig. Para mí Cosima para Nietzsche, sí fue una mujer que lo arroba. Es un personaje curioso, Cosima, además, porque ustedes saben, Wagner fue su segundo marido. De hecho, también es la segunda esposa de Wagner. El primer marido de Cosima fue von Bülow, el cual admiraba tanto a Wagner, que cuando Wagner llega y le roba a la mujer, casi él estaba contento. O sea, para que vean lo que era también otro monstruo que era Wagner. Pero hay algo que para mí que le impresionó tanto Cosima, porque él venía de un ambiente donde lo que había eran pues las viejitas que estaban en su casa y su hermana, y todas muy pías. Y se encuentra con una mujer de altos vuelos, brillante, que decía lo que pensaba. O sea, la hija de Liszt, o sea, el papá de Cosima era Liszt, ¿no?
O sea, era un mujerón, Cosima. Y entonces, y pues claro, cómo nos iba a impresionar. Pero yo no veo ahí el mismo amor que le tuvo, por ejemplo, a Lu Andrea Salomé. Hay otra por ahí, otra, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero hubo no muchas, ¿eh? Son como unas 4 o 5 que alguna vez lo robaron. Ninguna le hizo caso, además, por cierto. Por ahí circula una fotografía donde está Lou Salomé y Paul Rey y Nietzsche, y ella como que tiene un látigo y les da a los dos, dando la impresión de que un, una relación a trois, pero yo no creo, la verdad. O sea, lo que dice la historia y lo que uno puede leer por los epistolarios es que Nietzsche sí quiso andar con Lou, pero Lou lo mandó al demonio y especialmente anduvo con Paul Rey. Este, eh, eh, entonces, bueno, pero de la música a mí me parece muy importante por una cuestión. Esto que dices de lo del eh, la música, fíjate lo que es la música. La música es un arte efímero. O sea, tú puedes decir, es que escuché a la Filarmónica de Querétaro. Estoy en Querétaro. Escuché a la Sinfónica de Querétaro. Y escuché, no sé, Nietzsche, ¿no? Se puso a tocar Nietzsche o Wagner. Y entonces, pero la función que yo escuché no es la misma que el día siguiente, porque el día siguiente quizás el violinista está más inspirado o al revés, menos inspirado. O sea, eh, es un arte efímero. Por tanto, nos transmite lo efímero de nuestro cuerpo, nos transmite lo efímero de la vida. Se nos olvida, fíjate, eh, eso se dio cuenta Heidegger, precisamente en el ser y el tiempo. Cuando dice el ser es tiempo, lo que está diciendo es ahí donde se creía que el ser era algo permanente y que queremos que las cosas sean eternas, pues eso no hay. El ser es efímero, el ser es tiempo. Es por eso que Lacan alguna vez hablaba de la función del acta, la función de la prisa. Cuando Lacan entiende esto de Heidegger, lo que llama Heidegger for Laufen des Todes, el precursar la muerte, cuando lo entiende Lacan, y lo entendió muy bien, comenzó a hablar de la prisa por vivir, por hacer o sea, por apropiarse, por empuñar la propia vida. Pero eso no lo transmite la música. Eso está en la música. Y seguro que también, obviamente, no solo en Wagner, también en Cosima, por seguro. O sea, ella era, no sé qué tan buena instrumentista era, pero algo sabía. O sea, teniendo a Liszt como papá y en esa época, seguro que sabía. Pero bueno, es lo que puedo decir, Carlos. Luis, uno de los participantes que se llama ZAPR, me imagino que son como sus primeras letras de sus apellidos, algo así. Me pide que haga la pregunta de si puedes enlazar este discurso con la frase de Nietzsche, de Dios ha muerto. Ay, miren, hay un amigo mío que es el doctor Félix Duque. Él es un gran filósofo, a quien quiero mucho, por cierto, que está en la Autónoma de Madrid. Hay un artículo de Heidegger que tiene ese nombre. La frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Y ha dado, por tanto, ha generado mucha escritura en muchos filósofos. Para mí, el maestro que mejor lo ha planteado es mi amigo Félix. Y es de lo que habla,
para decirlo en términos muy latos, y perdón que no haga una disquisición como se merece, pero es simplemente indicar, pues, eh, que estamos en una época, que es lo que denuncia el Zaratustra, donde ya los valores ya no se sostienen. O sea, lo que hace esa frase es recordarnos que la cristiandad lo que adora es un Dios muerto. Murió en la cruz. Es un Dios muerto. Eh, eh, entonces, reconocer eso, reconocer que, y además peor, como dice el Zaratustra, nosotros lo matamos. Es aún peor que Dios ha muerto. Esa época donde el mundo estaba ordenado, donde eran arzobispados u obispados, porque habitualmente uno piensa en las sociedades feudales y piensa en reyes o príncipes, varones. No, no, no. Algunas eran claramente religiosas y eran el líder de un obispo o un arzobispo. ¿Saben? Hay un psicoanalista que se llama von Gebsattel, que fue alumno de Binswanger, que decía que el mejor periodo de la humanidad había sido la Edad Media, precisamente por eso, porque todo estaba bien ordenadito por la Iglesia. El libro se llama Christentum und Humanismus, Cristiandad y Humanidad. Pero es precisamente indicando lo que ocurría antes de que hubiéramos matado a Dios en esta formulación nietzscheana. Sí, eso. Pero si quiere ver esto, creo que lo publicó Félix. Busque Félix Duque, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Yo escuché una conferencia, pero es buenísimo el trabajo de Félix. Bueno, muchas gracias. Ahora Carmen Tinajero quiere hacer un comentario. Por favor, abre tu micrófono. Sí. ¿No? No se oye, Carmen. No se oye, Carmen. Tienes que... A ver... El volumen, ¿qué es el volumen? En la esquina inferior izquierda de tu pantalla está el volumen, está el micrófono para activarlo. Ahí activa el micrófono, dale el clic. Reiniciar Ahí audio. ahí estás ya. Sí. Bueno, ahora sí quiero saludar a Luis y decirle que, bueno, agradezco mucho la invitación a todos y pues me gustó mucho me quedo con esta cuestión del cuerpo, en tanto que en silencio, digamos, el cuerpo, si no está enfermo, digamos, si no sufre, permanece en silencio, ¿no? Y con lo que lo hace hablar y gritar es el sufrimiento. Entonces no puedo evitar acordarme de Thomas Bernhard. Es exactamente la tesis de Thomas Bernhard, que dice que la verdad aparece con la enfermedad, ¿no? Y él, a partir de la enfermedad del pulmón, que pasa su vida internado en hospitales, es que él puede hacer una obra literaria increíble, ¿no? Entonces esto, bueno, esto que llama también a lo siniestro, pues me aterra, ¿no? También, porque además es cierto, pero habla de una verdad única, de una verdad del cuerpo de cada quien, ¿no? Cómo uno debe, tiene que ser fiel a lo que el cuerpo habla, a lo que el cuerpo dice, ¿no? Y eso me parece extraordinariamente valioso, porque Nietzsche es realmente una fidelidad a sí mismo que nos enseña muchísimo. Y en esta cuestión de escucharse, ¿no? Y poder, bueno, no sé, me hizo pensar muchas cosas, pero sobre todo esa relación de
esta tesis de Nietzsche y la tesis de Thomas Bernhard, que lleva a destacar como la vida de otra manera. Hay una propuesta ahí de vida que desde la literatura y desde la filosofía, ¿no? Pues nada, eso. Gracias, Carmen. Gracias, Carmina. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y claro, por supuesto, otro de los estimulados por el cuerpo, para decir verdad, es Thomas Bernhard. Y también escritor extraordinario. Ahora, y fíjense que una cosa muy importante de esto, si se dan cuenta, al final yo ya no di ni siquiera mi opinión acerca de cuál era el diagnóstico final de Nietzsche, porque realmente es lo menos importante. Hay algunos, no sé, ahorita Salvador Rocha Pineda, un buen amigo, acaba de terminar una tesis de maestría en filosofía, él es médico, fue alumno de Coelho, tiene una formación psicoanalítica, se pone a discurrir sobre los diversos diagnósticos, la mayoría, les decía, de PGP, de parálisis general progresiva, pero sin elementos muy claros, porque para que te dé, claro, lo puedes adquirir por fluidos, lo cual pasa a veces en la guerra, o sea, puede ser por sangre, pero habitualmente es por vínculo sexual. Y puede ser que Nietzsche haya sido virgen toda la vida, ¿no? Pero hay otra posibilidad, y es que él haya sido un hijo de sifilítico. Claro, ahí tendríamos otros síntomas, ya saben, hay un problema se pierden huesos, hay una serie de síntomas que no tenía Nietzsche. O sea, ciertamente hay cosas que hacen dudar de que sea una sífilis. Por eso que algunos hablan de una demencia, ¿no? Porque sí hubo alucinaciones, hubo cuestiones delirantes. Si ustedes leen Ecce Homo, dicen, oye, este es un loquito que escribe esto. O sea, tiene una pared que se llama ¿por qué soy tan listo? ¿No? ¿Por qué? O sea, tiene cosas así. Lo que sí no veo que se sostenga mucho es la tesis de que fue un silencio propositivo. Es así, 11 años de quedarse totalmente en silencio se me hace... Y sobre todo por una cuestión, y es que Elizabeth, su hermana Elizabeth, yo les dije, acuérdense, él llega y se va con su mamá, cuando inmediatamente que tiene el colapso. Y la mamá lo comienza a cuidar. Y después de un tiempo, la hermana va y le dice a la mamá, me lo voy a llevar. ¿Y por qué te lo vas a llevar? Ella había regresado de Paraguay porque su marido se había muerto poquito antes. Entonces regresa, se me voy a llevar a mi hermano. ¿Y por qué? Dice, sí, o sea, tú no puedes cuidarlo y además te voy a poner una demanda si no quieres que me lo lleve. Y le puso una demanda, pero la mamá no se dejó y Elizabeth tuvo que pagarle 30,000 marcos, o sea, una cantidad importante en esa época, para llevarse a su hermano y custodiarlo ella. El argumento era que que su mamá no podía, pero no es cierto eso. Pero la mamá acepta el trato sin darse cuenta que era 1893, 94, algo así, y eso era apenas lo que comenzó a ganar Elizabeth por año de las regalías de la obra de su hermano. Al final de su vida, Elizabeth fue riquísima. Hizo biografías de Nietzsche, no solamente mutiló la Opus Póstuma, Hitler fue cuando la muerte de Elizabeth Förster Nietzsche, fue al funeral. Consiguió que en la Primera Guerra Mundial se dieran ejemplares de Así hablaba Zaratustra en una edición de bolsillo para los soldados. O sea, esas fueron 150,000 ejemplares, no sé, era buenísima para los negocios, Elizabeth Förster. Y entonces termino con esto que me recordó la intervención de Carmen. El diagnóstico de Nietzsche es lo menos importante.
porque además no lo vamos a poder saber, ¿no? Aunque se exhumara el cadáver, no se queda el tripanosoma, ¿no? Se pierde, es una bacteria, es una espiroqueta. Entonces, los signos, como ya lo dije, eran inespecíficos. Puede ser, ¿no?, que hay elementos de la vida que no haya contado, ¿no? O sea, no lo sabemos. Lo que sí es claro es que el cuerpo le hablaba y que él era capaz de escucharlo. Y esto que decías, Carmen, que también ayuda a Thomas Bernhard, por supuesto, ¿no? Ojalá, ojalá escucháramos más la finitud que porta nuestro cuerpo, y la porta todo el tiempo. Sí. Gracias, Carmen. ¿Podría una cosita nada más? Sí. Agregar una cosita. Me gustó mucho lo que dijiste al final en relación a ser habitados por la muerte, porque eso lo ligo con tu otra plática, en donde esta cuestión de realmente admitir que la muerte esté en nosotros, cuando dices que los viejos hablan más, ¿no? Y tienen achaques, ¿no? Pero esto nos pasa con el COVID también, ¿no? Estamos habitados por la muerte, y escuchar eso con el malestar es, digamos, va hacia la libertad, ¿no? Hacia poder hacer algo con eso. Sí. Pues muy bien. Gracias, Carmen. Ahora Renato Galicia tiene la palabra, por favor. Gracias. Solamente unas notas al calce. Bueno, en toda plática del doctor Tamayo siempre se lleva uno un índice de lecturas, y eso siempre es algo que se agradece. Y a propósito de eso, una agregado al comentario del doctor Gauss, por supuesto, en relación a la música, pues también otra conocidísima de Más allá del bien y del mal: merced a la música, las pasiones gozan de sí mismas. Y por cierto, acerca de esa referencia al libro de Cristiandad y Humanidad, habría que acompañarlo de ese otro libro de Karl-Heinz Deschner sobre la historia criminal del cristianismo, ¿no creen? Yo creo que sería un balance necesario. Y la cita que quería leer es brevísima, de Demasiado Humano. Dice: el que da sus consejos al enfermo se asegura un sentimiento de superioridad sobre él, los siga o no los siga. Por eso los enfermos irritables y orgullosos odian a los consejeros más que a la propia enfermedad. Muy bonito. Ok, gracias, Renato. Sí. Bueno, sigue Olga Granados, por favor. Perdón, en lo que prendía el micrófono. Luis, ya respondiste un poco. Yo me quedé con dos cosas del inicio de tu exposición. Una es que si no era un descocado, ¿cómo se contagió de sífilis? ¿Sí? Esa parte me hace muchas preguntas. Y la otra es, ¿qué supones que pasó que desde los 14 años tenía migrañas, jaquecas, dolor de ojos? Tú dijiste, anótenlo ahí, después lo veremos con el cuerpo. Creo que es interesante regresar a eso porque, pues sí, le dio mucho para poder escribir, para llegar a ser lo que era, pero qué nivel de sufrimiento, ¿no? Y desde los 14 años, ¿a qué le atribuyes empezar con estos dolores? Sí, Olga, mira, el asunto es el siguiente. El texto es a los 14 años, pero los malestares son de mucho antes, ¿eh? Es decir, teníamos un niño que ya tenía migrañas, jaquecas y dolores de ojos. Y acuérdate que uno de los síntomas clave y importantes en la sífilis es lo que tiene que ver con un experimento que hacen dirigiendo luz a las pupilas para ver la estimulación de la pupila, que era uno de los primeros elementos diagnósticos que encontraron. De hecho, hablaban de la pupila de la prostituta, así decían, que precisamente no reaccionaba igual y que por tanto era una reacción, si no me equivoco, es una reacción mucho más lenta
la que genera el tripanosoma. Entonces, el que tuviera dolores de ojos, Nietzsche, era un signo que los médicos, así lo dice Otto Binswanger, así dice, y tenemos elementos que nos permiten pensar en una sífilis de nacimiento. Es decir, que aunque fuera cierto de que él no hubiera adquirido la sífilis con una prostituta, de todas maneras puede haber sido una sífilis derivada de sus padres, pero pues su padre era pastor y como buen pastor solamente tenía vínculo sexual con su esposa, que además era muy pía. O sea, está medio complicado el asunto. Ah, claro, siempre se dan algunos. Eso creemos, ¿no? Más así se daba. Sí, 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 sí. Sí, no, son muchas preguntas las que tenemos, querida. Y qué padre que tenemos preguntas. Ajá. Sí. Marta Trejo, ¿quiere usted hacer la pregunta o quiere que yo la haga? Tu micrófono, Marta Elena. No se oye. Aquí solo escribió. ¿Es posible que el doctor Tamayo pueda comentar más sobre el periodo de silencio de Nietzsche? Pero no sé a qué se refiere exactamente. Sí, era eso, Marta Elena, que hablara del silencio. Ok, bueno, desde 1889, les decía, él venía teniendo alucinaciones, venía diciendo cosas raras. Hay un comentario, creo que es de Rode, ¿no? Diciendo, fui a visitar a Nietzsche y me llamó la atención que estuviese como maníaco. Sí, ese no es el Nietzsche que yo recuerdo, porque Nietzsche era bastante solitario. Piensen, les dije que Wilamowitz-Moellendorff, en el año que sería, él llevaba 3 años de dar cátedra en Basel, cuando lo critica muy duro, y lo que hacen las autoridades de la universidad, porque además el siguiente semestre, después de esa crítica, tiene 2 alumnos, y el siguiente semestre se inscribe 0 alumnos. Pero, ¿qué hace la universidad? En esa época no eran tan desgraciados como ahora, y lo que hacen es que lo hacen emeritiert, o sea, lo jubilan antes de tiempo, con una renta baja, pero lo jubilan. Entonces Nietzsche se la pasa viajando por toda Europa, en los inviernos se las pasa en Italia, en el sur de Francia, ¿no? En la Côte d'Azur, y en la otra época se la pasa en Suiza, Sils Maria, San Moritz. La verdad tenía buen gusto para elegir los lugares, pero vivían en lugares, en pensiones, digamos, muy modestas, teniendo posibilidad de tener, y eso es importante, una vida tan vagabunda, hubiera podido tener todas las prostitutas que quería. Pero eso no pasó. Entonces, bueno, él está en Sils Maria. No, no es cierto. Le pasa el episodio con el caballo, le pasa en Trieste. Sí, creo que sí. Y entonces la pasa a Karl Albert. Y entonces se lo llevan a la clínica. Termina con su mamá. Apenas si balbuceaba cosas. Tenemos muchas fotos, porque ya es 1890. El daguerrotipo ya existía. Hay muchas fotos de Nietzsche, hay muchas fotos de su hermana. Y curiosamente de su hermana en una pose nietzscheana, que Nietzsche tenía como la mirada al vacío. No hay fotos de Nietzsche en ese periodo dirigiendo su mirada a la cámara. Todas son fotos de soslayo. Hay algunos
La hermana lo exhibía, porque lo exhibía como si fuera un objeto de culto, lo vestía de blanco, ¿no? Lo tenía como en un rinconcito y ella comenzó con los archivos Nietzsche, que luego se trasladan a Weimar, pero primero es ella la que los tiene. Ella inicia este culto, lo amplía, y la gente podía ir a verlo, como se ve a un santo que está en su propia cuestión, en su vida, ensimismado. Fíjate, eso es ensimismado. De hecho, cuando Jaspers, cuando comienza, no es cierto, cuando Otto Binswanger hace el diagnóstico de sífilis, ella misma le pide que no lo haga así, que no diga que fue por el asunto con las pruebas, porque ella quería manejar la idea de su hermano como un santo, como un iluminado. ¿Sí? La actitud, lo que se puede derivar de las narraciones, y que hay muchísimas, además, de la época, es de alguien que sí tiene una especie de demencia, de que está perdido. Una cosa medio, no catatónica, pero cerca. Eso sería Martelena. Ok. Lorena Talero nos comenta, con un pensamiento tan elevado, pero con sufrimiento corporal muy fuerte. Gracias por la conferencia, saludos desde Bogotá. O sea, ¿qué nos podrías decir de esa ligazón que tiene el pensamiento con el sufrimiento corporal muy fuerte? No, mi tesis, bueno, no es mía, o sea, es de varios, es de que es precisamente el sufrimiento corporal lo que lo despierta, ¿no? Lo que lo obliga a pensar, lo que le aporta continuamente la finitud, ¿no? O sea, Heidegger decía que el despertar es un temple de ánimo. Y además, dice Heidegger, es el temple de ánimo fundamental. ¿Se acuerdan de la República? Donde se trata de despertar a los hombres. Despertar en alemán se dice aufwachen. Wachen es como una visión más certera, un vigilar, ¿no? Un Wacher es un vigilante. Lo que me hace, es como lo que me hace dirigir la mirada. Despertar es, los japoneses lo llaman satori, el famoso satori. Eso es lo que le regaló su cuerpo doliente a Nietzsche. O sea, podríamos incluso, y creo que no es una exageración lo que voy a decir, pero podríamos decir que ese cuerpo doliente, el que lo hizo Nietzsche. Y María del Pilar dice, quisiera preguntar acerca del contraste del concepto del ser es efímero contra el concepto de el eterno retorno, y si una combinación de ellos o alguno de ellos podría ser una motivación para el Übermensch. Si quiere explicar más, María del Pilar. Hola, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Sí, quería preguntar eso. Me parece curioso el concepto de ser efímero contra el eterno retorno, porque lo que yo había entendido de un análisis es que el eterno retorno es pensar que si tu vida la tuvieras que repetir de principio a fin tal y como la viviste, ¿no? Y pues eso se me hace un poco, me contraría un poco porque el Übermensch aspira a ser cada vez mejor. Entonces, ¿cuál de estos dos conceptos, o si una combinación de ellos podrían ser el aliciente para, o podría ser la motivación para aspirar a ser un Übermensch?
Sí, sí, sí. Muchas gracias, Pilar. Mire, eh, yo pienso, bueno, en primer lugar, contradicciones en Nietzsche. Hace un ratito yo dije el inmoralista moralista. O sea, contradicciones en Nietzsche las va a encontrar todo el tiempo. Eh, Porque, bueno, así es. O sea, cualquier pensamiento que se precie aprende de las estupideces que dice. Esta voz dice cosas que yo puedo escuchar una vez que las digo. Y una vez que las digo puedo darme cuenta de las estupideces que dije. Y puedo corregir. Pregunta, ¿quién habla? Por supuesto que yo no hablo. Como dice muy bien Heidegger, die Sprache spricht. Es el habla la que habla a través mío. Es mi tradición la que habla. Pero gracias a que la escucho, porque la dije, es que puedo contradecirla. Eso lo hacía Nietzsche todo el tiempo. Entonces, claro que es contradictorio, por supuesto, ¿no? Lo del eterno retorno se ha estudiado muchísimo, 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 ¿no? Aparece mucho, con mucha, aparece desde el principio de la obra, pero porque además no es un concepto que cree Nietzsche, o sea, la idea del eterno retorno, de lo mismo, está en los Upanishads, es viejísima, o sea, antes, no sé cómo son los Upanishads, 5, milenios, de muchos años antes de Cristo. Acuérdense que Schopenhauer era un orientalista, ¿no? Esta serie de tesis le vienen a Nietzsche de Schopenhauer, ¿no? Entonces, incluso el concepto de nirvana, por ahí Nietzsche habla del nirvana, que lo toma Schopenhauer directamente de un amigo de él, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un orientalista. Pero el eterno retorno, si ustedes lo ven en Zaratustra, por ejemplo, ahí dice, y retornaré con esta misma águila y esta misma serpiente, exactamente igual a esta situación, y habla de ciclos, ¿no? Que se va a repetir y repetir y repetir. Las lecturas que se han hecho de esta cuestión, incluso hay lecturas llamadas ónticas, es decir, que no atañen al carácter de ser de las cosas, sino solamente del elemento experiencial. Y dicen, por ejemplo, si el conjunto de eventos que hay en el universo es finito y eso se da en un tiempo infinito, pues todo se va a repetir exactamente igual en un momento dado. Exactamente igual. Y por tanto la frase volver a estar aquí en el convaleciente, en Zaratustra, volver a estar con esta águila y esta serpiente. Entonces, sí, pero esa es la lectura óntica. La lectura ontológica es que Nietzsche está dando cuenta con el concepto de eterno retorno algo que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza. Con esto que les decía, vivimos, fíjense cómo estoy hablando, hablo, me callo, hablo y me callo. Eso está en la música. Está en el... los únicos que ahí me rebasan son los flautistas. Yo no sé cómo diablos le hacen los flautistas para seguir soplando. O sea, algo hacen que no entiendo. Espero que alguna vez lo pueda entender. Pero hacen algo para poder... Alguna vez Horacio nos lo va a explicar. Pero ¿cómo le hacen para poder seguir tocando cuando a mí ya se me acabó el aire, ¿no? O yo canto, pues canto y hago una pausa. Pero bueno, esos ciclos, esas rupturas de ritmo, hablan del ritmo. Y eso, al menos era la lectura que hacía mi profesor, el doctor Ricardo Guerra, él decía, eso es lo que está en el fondo del eterno retorno de Nietzsche. Una verdad que habla de la verdad de la physis, de la naturaleza. Okay. Ahora, y eso es contradictorio con lo efímero, por supuesto que es contradictorio, ¿no? Porque nos da la impresión de que ahora, aquí tenemos otros dos conceptos. Uno, yo dije lo efímero de la vida, pero acuérdense hay otro más, que es lo infinito de la especie.
más allá del principio del placer. Cuando Freud dice, qué curioso, el paramecio que se reproduce por bipartición, pues creo que estoy viendo el mismo primer paramecio que ha existido en la Tierra, porque se reproduce por bipartición. Por tanto, los seres humanos también somos infinitos. Porque nuestras células de la generación, de alguna manera, la Lucy de la África subsahariana sigue presente en nosotros. Qué interesante. Es decir, entonces soy inmortal como especie, no como individuo. Ok. Y una última pregunta, doctor. Entre las varias historias que están en Así habló Zaratustra, otra persona que se llama Danny McNabb hablaba acerca de dos pequeñas historias. Una es de la persona que es el asesino, que lo inculpan por matar a una persona, pero que él mismo, porque le daba pena decir que era un asesino, hace un robo, ¿no? Pero hace un análisis acerca del sentimiento del asesino, ¿no? Cómo es consciente de su pulsión y pues cómo tiene cierto coraje con la sociedad porque no reconoce la pulsión o no quiere ver la pulsión que él tiene, ¿no? Bien decía que él realmente no quería robar, él lo que quería era matar a alguien, ¿no? Entonces, se me hace interesante eso, ¿no? Cómo Nietzsche en cierto momento lo pone un poco más arriba por ser consciente de su pulsión y cómo a la sociedad le inculpa por estas cosas, ¿no? Pues sí. Acuérdense, señorita, lo que... En las actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en las reuniones de los miércoles, se analizó sabemos que hubo 2 reuniones específicamente para trabajar Nietzsche. Y Hirschberger, si no me equivoco, es uno de los que presentan una vez, y decía, es que es impresionante Nietzsche. Es que parece que aquí ya está el psicoanálisis, o sea, la claridad respecto al elemento pulsional, o sea, la claridad respecto a la verdad humana que se encuentra en Nietzsche es asombrosa. Y claro, en el asesino de Zaratustra, ahorita me acordé de un detalle. ¿Saben cuál era la obra? Una obra que tampoco quiso que se quitara que no se reconociera que era un autor que le encantaba a Nietzsche. Era Los endemoniados de Dostoyevsky, o Demonios, como está en la traducción de Aguilar. Esa obra, Elizabeth Förster no quería que apareciera como una que fascinaba a Nietzsche. Porque también otro gran lector del alma humana es Dostoyevsky. Y Endemoniado es una barbaridad, ¿no? O sea, Freud se enamoró de los Karamazov, ¿se acuerda? Pero, no, hombre, Endemoniados es quítate que ahí te voy. Es muy, muy impresionante. Pero bueno, gracias. Gracias. Hay otra pregunta. Dice, gracias por la interesante conferencia. Esta idea de la voz del cuerpo que nos habla, grita o susurra en diferentes momentos me hace pensar en la práctica clínica, donde la escucha al paciente hay que hacerla con mucha más atención y cercanía y estar prestos a captar lo que su lenguaje nos muestra. No, pero había... Bueno, y la junto con otra, con un comentario de Marta Trejo, que dice, a partir de que el dolor y la enfermedad hacen hablar y la salud es el silencio, se podría decir que no habiendo una salud completa, siempre hay un diálogo, a veces con mayor volumen y a veces más silencioso. Y sí, ojalá siempre lo hubiera. La experiencia de Nietzsche nos muestra que cuando el cuerpo grita, que puede ser horrible, o sea, no es una experiencia sencilla, pero que aún esa experiencia terrible, límite,
se le puede encontrar mucho sentido. Nos está mostrando verdades también. Y eso está bien. O sea, no sé qué es bien y qué es mal. Eso piensa, está bien el separarse de eso. Pero bueno, ¿qué más? No sé. Ya no hay más preguntas, Luis. Ah, perfecto, genial. Entonces le cedo la palabra a Olga Granados para que nos haga favor de despedir la sesión. Muchas gracias, Luis. De nada, Yolanda. Abre tu micrófono. Ya. Ahí está. Ok, pues queremos agradecerles a todos los que acudieron a la cita, su presencia, su participación, su interés y por supuesto a Luis con toda la generosidad que lo caracteriza para darnos parte de lo que sabe. Quedan cosas por discutir, Luis, porque sí, lo que decías hace un momento, entiendo el planteamiento de que ese sufrimiento es lo que llevó a Nietzsche a ser Nietzsche, pero también qué vida, ¿no? Esa intensidad de dolor, habría que preguntarse muchas cosas más acerca de toda el paso por esta vida que además se murió a los 55 años, ¿no? Sí. Se murió a los 55 años, o sea, sufrió toda su vida, le dio para hacer esa grandeza, pero de eso se trataría, yo no había abierto eso. ¿Había otra opción para eso? ¿No? Se podría pensar en otras formas de lograr, ¿sí?, vivir sin esa dolorosidad que lleve a esa grandeza, por plantearlo así, ¿no? Híjole. Y sí, claro. Pero pues nosotros no decidimos nuestra condición. Nietzsche, por alguna razón, pues, le tocó eso. No sé. ¿Por qué nos toca la vida que nos toca? Esto va más allá de lo que puedo pensar. Por eso decía que era para pensar muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas. Dejaste como abiertas muchas líneas que solo en este cierre se me ocurre decirte las cosas que todavía me quedé pensando, ¿no? Y que valdría la pena discutir muy finamente. Pero bueno, en el cierre lo que queremos agradecer nuevamente es a todos por estar acá, por citarse en un viernes en la tarde y poder intercambiar muchas cosas que nos van enriqueciendo. Y a ti, Luis, muchísimas gracias por todo lo que nos abriste en esta ocasión. Y bueno, esperamos verlos muy pronto. El 25 de septiembre tenemos otra reunión con otro tema que ya verán en el Face del taller y que esperamos sea de su interés y podamos contar con su presencia para seguir dialogando y para seguir profundizando en estos temas que nos convocan a todos desde diferentes ángulos. Gracias, muchas gracias por su presencia. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Bye. Chao.